La evaluación formativa en el marco de la nueva escuela mexicana. Vamos a ver nuevamente cómo es que está estructurado esto. Vamos a tener componentes del programa analítico, ya conocemos sus características, sabemos que existen cuatro campos formativos y a cada uno de esos campos formativos les corresponde una metodología. Para poder evaluar todo lo que nosotros estamos enseñando dentro del plan de estudios 2022, que se estén aplicando los contenidos, los procesos de desarrollo de aprendizaje, los ejes articuladores, los proyectos que se estén implementando con estas metodologías, tenemos que tener esta evaluación formativa y para ello tenemos que conocer cómo es que surge esta evaluación formativa, cuáles son las estrategias para tener esta evaluación formativa, así como los instrumentos que se pueden utilizar. El propósito de esta sesión o de estas diapositivas es que se pueda discutir los alcances y el sentido de la evaluación formativa en el Plan de Estudio 2022 y establecer la diferencia entre los procesos de evaluación formativa, la calificación y la acreditación. ¿Qué es la evaluación? La evaluación es un proceso integral y sistemático a través del cual se recopila información de manera metódica y rigurosa para conocer, analizar y juzgar el valor de un objeto educativo determinado. Va a ser el proceso que orienta la construcción del aprendizaje y permite un seguimiento del proceso didáctico en donde la calificación certifica los logros del estudiantado en el proceso escolar. ¿Qué es la evaluación formativa? Va a ser el proceso que permite manifestar el desarrollo del proceso de aprendizaje en situaciones y escenarios, es decir, en el aula, en la escuela y en la comunidad, que permitan apreciar la apropiación de los contenidos curriculares por parte de las niñas y los niños, así como el análisis, la reflexión, la toma de conciencia y la asunción de decisiones sobre su proceso. La evaluación formativa es exclusiva del Plan y Programas 2022. Nosotros tenemos que conocer un poco acerca desde en qué momento se empezó a hacer esta evaluación o esta evaluación formativa. Desde el año 1993, el Plan y Programas de Estudio de Educación Básica de nuestro país concibieron la evaluación en el aula como las acciones docentes para obtener información que les permitiera identificar los avances y las dificultades de sus estudiantes para intervenir y junto con ellos promover el logro de de los propósitos de aprendizaje. En el marco de las RIEP, la Secretaría de Educación Pública editó la serie Herramientas para la Evaluación en Educación Básica, con el propósito de favorecer la reflexión de los docentes acerca del enfoque formativo de la evaluación en todos los planteles de preescolar, primaria y secundaria. Dentro de esta evaluación, dentro de la evaluación formativa, nos van a decir que vamos a tener una retroalimentación doble en dos sentidos. Una va a ser hacia el alumno y otra hacia el docente. Dentro de lo que corresponde al docente es que le va a permitir si está viendo este avance académico o no lo está viendo. Entonces tenemos nosotros este, que estar haciendo las adecuaciones necesarias si necesitamos cambiar de metodología, de estrategia, de dinámica, si necesitamos nosotros tomar alguna actualización, alguna capacitación y también o identificar si hay algo que está mal con la situación, por ejemplo, del alumno
que tiene que cambiar a lo mejor su actitud, sus hábitos, fomentar más valores, el docente, pues lo tiene que hacer. Pero para el alumno, pues va a recibir esta retroalimentación de lo que está haciendo y de lo que está logrando o de lo que puede todavía mejorar. Nosotros, dentro de esta parte de la RIEP que se refiere a la reforma integral de la educación básica, tenemos pues nosotros que guiarnos por esta evaluación. Van a existir o existieron diferentes títulos en los distintos programas, en los diferentes planes de estudio. Entonces, habían pues estos títulos que eran herramientas para implementar pues la evaluación en educación básica. Sus contenidos toman como base los principios pedagógicos expresados en el Plan de Estudios 2011, Educación Básica, de manera particular el principio pedagógico de evaluar para aprender, en el que se destaca la creación de oportunidades para favorecer el logro de los aprendizajes. La consolidación del concepto de evaluación formativa tiene soporte en los documentos normativos de la práctica docente y se ha mantenido vigente en los nuevos planes y programas de las diferentes reformas educativas en el llamado Nuevo Modelo Educativo de 2017 y en la reforma curricular del mismo año. El plan de estudios de la nueva escuela mexicana busca diferenciar claramente de las actividades que llevan a la calificación y a la acreditación. En esta transformación curricular se pretende separar y diferenciar la evaluación formativa de la calificación. Nosotros, dentro de la evaluación formativa, tenemos que considerar que va a ser este proceso de enseñanza y aprendizaje, que la evaluación formativa va a ocupar un lugar central, tal como lo plantea el Plan de Estudios 2022. La evaluación de los aprendizajes forma parte del proceso formativo y se encuentra dentro de la relación pedagógica profesor-estudiante y en el marco de un currículo que integra conocimientos y saberes alrededor de las realidades alrededor de la realidad de las y los estudiantes. Nosotros, dentro de la nueva escuela mexicana, existe esta parte de la contextualización. Se tiene que centrar este proceso de enseñanza y aprendizaje en el alumno. Tiene que girar alrededor del alumno, de sus necesidades, de sus intereses, de sus estilos, de sus ritmos, y que al alumno le beneficie pues esa evaluación que nosotros estamos haciendo para observar que el alumno tiene esa educación de excelencia y esa educación integral. Por lo tanto, pues esta evaluación va a tener énfasis pues sobre todo en este proceso donde el profesor pues es el guía y el estudiante pues es quien realiza todas estas acciones de la construcción de su propio aprendizaje. Por su parte, la UNESCO la define como una serie de actividades que se integran al quehacer pedagógico y que enfatizan el proceso de acompañamiento y en una retroalimentación continua y basada en el diálogo. Este diálogo conlleva elementos como la participación, la observación sistemática, personalizada y contextualizada de lo avanzado por las y los estudiantes respecto a los contenidos abordados en los campos formativos en diferentes momentos del ciclo escolar y principalmente cómo se expresan en la vida diaria. Algunas de las características de la evaluación formativa de metodologías didácticas basadas en proyectos o metodologías globalizadoras que se considera importante revisar son, en el caso de los programas analíticos elaborados, se plantea que la evaluación formativa identifique, recupere y se centre en los procesos de desarrollo de aprendizaje, que son los PDA, que se articulan en las diversas actividades planeadas
en el marco de los distintos proyectos. Entonces, de la evaluación formativa que le vamos a hacer al programa analítico es que nosotros estemos alcanzando pues esos procesos de desarrollo de aprendizaje. La evaluación se considera sistemática en tanto que obtiene evidencia de manera continua, al darle seguimiento a las actividades propuestas por el proyecto, lo que permite brindar retroalimentación oportuna de manera individual o a los equipos de trabajo, sostener la motivación del grupo, ajustar las actividades y en caso de ser necesario, revisar la incorporación de ejes articuladores o de PDA no considerados originalmente. Es deseable que los estudiantes conozcan los procesos de desarrollo de aprendizaje articulados en el proyecto, así como sus criterios de evaluación. De esta forma, es posible que puedan participar en prácticas de autoevaluación y de coevaluación, que eso principalmente ya dentro de la evaluación formativa de la nueva escuela mexicana nos dice que el alumno pues es el que tiene que estar participando todo el tiempo y también dentro de su evaluación, por lo cual los principales tipos de evaluación va a ser la autoevaluación y la coevaluación, que ellos pues den su propio, su propia reflexión, su propia retroalimentación y también incluso pues que se den una calificación. Para apoyar a las niñas y los niños en estas prácticas se les puede orientar a través de rúbricas que describan cualitativamente los momentos del avance del proceso de aprendizaje. Atender esta condición depende de la fase y la etapa de desarrollo en la que se trabaja. Nosotros dentro de esta evaluación formativa, recuerden que ya se centra en la parte cualitativa y no en la cuantitativa. Nosotros, para poder hacer esta evaluación, pues también vamos a tener que conocer algunos instrumentos. Y existe pues una gran diversidad de instrumentos para realizar la evaluación formativa. Por ejemplo, los trabajos escritos, fichas de observación, ensayos, registros de avance, de actividades, demostraciones, rúbricas, portafolios de evidencia, etcétera. Dentro de estas diapositivas, ustedes van a poder observar los principales, los más utilizados, los más conocidos, pero eso no quiere decir que sean los únicos. Ustedes pues van a utilizar el que más se adecue a su actividad, a su contenido, a su proceso de desarrollo de aprendizaje, a su metodología o también desde esta autonomía que ustedes tienen para decidir sobre pues la mejor forma de evaluarlos y el instrumento pues les digo más adecuado. Vamos a tener las técnicas de evaluación, que son los procedimientos utilizados por el docente para obtener información acerca del aprendizaje de los alumnos. Cada técnica de evaluación se acompaña de instrumentos de evaluación y estos son definidos como recursos estructurados diseñados para fines específicos. Vamos a tener las técnicas de observación. Las técnicas de observación permiten evaluar los procesos de aprendizaje en el momento que se están produciendo. Con estas técnicas, los docentes, pueden advertir los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores que poseen los alumnos y cómo los utilizan en una situación determinada. Vamos a tener uno de estos instrumentos que va a ser la guía de observación. La guía de observación es un instrumento que se basa en una lista de indicadores que pueden redactarse como afirmaciones o preguntas que orientan el trabajo de observación dentro del aula señalando los aspectos que son relevantes a observar. Y en este caso ustedes aquí tienen pues una imagen pequeña, pero en este caso aquí por ejemplo dice, déjenme lo hago más grande, grupo.
ahí pues ustedes ya colocarían estos datos. Recuerden que estas guías de observación también no existen formatos específicos, un instrumento tal cual ustedes puedan tener un diseño para, o sea, específico, pero este diseño pues ustedes lo hacen de acuerdo a los datos que requieran incluir dentro de esta guía de observación. Incluyen pues los que sí hay que incluir pues son sus elementos. Entonces vamos a tener, aquí aparece el grupo, ahí pues ustedes colocarían su grupo, la fecha de observación y tiene las competencias. Utiliza textos diversos en actividades guiadas o por iniciativa propia, identifica para qué sirven. Los aspectos a observar en este caso, está generado aquí como preguntas, como nos comentaban aquí en la guía de observación, puede ser por afirmaciones o por preguntas. Ustedes ya decidirán de qué forma lo hacen. Entonces aquí está por preguntas. Aspectos a observar. ¿Cómo reaccionan los niños frente a las propuestas de las actividades? ¿Cómo interactúan los niños con los carteles? Es decir, qué comentarios hacen sobre los carteles que el docente les muestra y que les propuso elaborar. Por ejemplo, dicen que nunca habían visto carteles o que habían visto en algún lugar, dicen que no habían visto o expuesto o anunciado en otros carteles. Referencias al lenguaje escrito. ¿Qué hacen los niños respecto a los carteles? ¿Qué observan? Y el que elaboran, ¿qué decisiones toman? Y el de aprendizajes esperados. Explora diversidad de textos informativos, literarios y descriptivos y conversa sobre el tipo de información que contiene partiendo de lo que ve y supone, solicita o selecciona textos de acuerdo con sus intereses y o propósitos y o propósito lector, los usa en actividades guiadas y por iniciativa propia y también pues se tiene pues ya el registro. Entonces, aquí ustedes pues van a decidir sobre cómo es que hacen la redacción pues de esta guía de observación. Estos formatos ustedes los van a poder descargar, encontrar en internet. Existen formatos que o sea, ya están generados y los suben, los comparten otros docentes. Lo ideal, recuerden que lo ideal también de estas técnicas y de estos instrumentos que ustedes van a utilizar, lo ideal sería que ustedes también los contextualicen, que los adapten a cómo se está trabajando en la nueva escuela mexicana. Entonces aquí, por ejemplo, en este caso, yo ya no voy a trabajar a lo mejor por la parte de competencias, a lo mejor yo aquí trabajo por proceso de desarrollo y aprendizaje. Aspectos a observar, pues eso sí lo puedo dejar acá y aquí aprendizajes esperados, a lo mejor lo puedo dejar como aprendizajes significativos. Eso ya ustedes están haciendo la adaptación al nuevo plan de estudio 2022 y también pues adaptándolo al grupo al grupo de niños a la fase, al nivel o al grado con el que estén trabajando y pues sería lo más adecuado que ustedes pues creen sus propios formatos, pero lo importante es que vean qué elementos tiene cada uno de estos instrumentos. Eso es lo que principalmente tiene que contener. Ya colores, organización y demás, pues esa distribución ustedes también la pueden cambiar, pero los elementos, esos son los importantes que tiene que tener cada instrumento tal cual pues nos los describen quienes los crearon, sus autores o pues en este caso de estas diapositivas. Y les digo pues estos son algunos ejemplos, no quiere decir que sea el único. Técnicas de observación. El otro va a ser el registro anecdótico. Es un informe que describe hechos, sucesos o situaciones concretas que se consideran importantes para el alumno o el grupo y da cuenta de sus comportamientos, actitudes, intereses o procedimientos. Por ejemplo, aquí dice alumno X, grado, primero de secundaria. Ahí, por ejemplo, ustedes pudieran cambiarlo en vez de grado, a lo mejor por fase, y ya el grupo, pues ya ustedes establecerlo, o también pues especificar el grado y el grupo.
Entonces ahí, por ejemplo, les digo, podían hacer esa adaptación. La hora, clase de matemáticas, fecha 9 de mayo del 2012 y la actividad evaluada es la resolución de problemas de multiplicación con números decimales. Descripción e interpretación del observado. Ha pasado 3 semanas de clase en las que X no había participado, pero ahora lo hizo con una explicación clara del procedimiento que utilizaron en su equipo para resolver un problema que implicaba el uso de la multiplicación con sus números decimales. Es necesario animarlo para que siga participando. Dentro de este registro anecdótico, como dice, lo podemos hacer por alumno o por grupo y son de los hechos más importantes, o sea, en momentos clave que se esté observando que hay una mejora o que hay un problema o sobre lo que se tiene que seguir trabajando, pero pues que son esos momentos que se identifican que son importantes para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Después tenemos el diario de clase, que es un registro individual donde cada alumno plasma su experiencia personal en las diferentes actividades que ha realizado, ya sea durante una secuencia de aprendizaje, un bloque o un ciclo escolar. Aquí en el ejemplo están diferentes preguntas que va a contener pues este diario de clase y este diario de clase pues lo tiene el alumno. ¿Qué es lo que tiene que tener aquí? Pues unas preguntas que son, ¿qué aprendí hoy? Él va a dar respuesta a lo que él considera que aprendió. ¿Qué me gusta más y por qué de esa clase? ¿Qué fue lo más difícil? Si lo hubiera hecho de otra manera, ¿cómo sería? ¿Qué dudas tengo de lo que aprendí? ¿Y qué me falta por aprender acerca del tema y cómo lo puedo hacer? También de esto, de estos instrumentos hay que tener claro que nosotros vamos a trabajar con diferentes niños, con diferentes edades, que estén en diferentes fases, niveles o grados. Y tenemos que considerar pues los instrumentos acordes pues a esta fase y que lo puedan también utilizar si es que ellos van a llevar este registro y en caso de que nosotros nos corresponda, pues que sea el que se adapte más para nuestro grupo o alumno. El diario del trabajo que va a ser el que elabora el docente, en el cual registra una narración breve de la jornada y de hechos o circunstancias escolares que hayan influido en el desarrollo del trabajo. Por ejemplo, aquí dice fecha de registro, grupo, situación didáctica, que ahí pondría poner a lo mejor cuál fue el contenido que ese día observó, cuáles eran los temas, cuál proyecto fue, el título que le dio a la actividad, algunas preguntas que pueden orientar la reflexión. ¿Cómo calificaría esta jornada? ¿Cómo lo hice? ¿Me faltó hacer algo que no debo olvidar? ¿De qué otra manera podría intervenir? ¿Y qué necesito modificar? Aquí se está haciendo por preguntas, pero de igual forma, pues puede ser redactado de forma afirmativa y pues describir qué ocurrió. A lo mejor el día de hoy implementé tal actividad, los alumnos participaron, a todos les gustó, no hubo ninguna incidencia, o tal persona tiene complejidad, por ejemplo, para resolver multiplicaciones, necesito para la siguiente clase volvérselo a explicar. Entonces, de esa manera, pues nosotros llevamos un registro de nuestro día a día, por eso, pues es un diario de trabajo. Y nosotros aquí vamos a tener otro que va a ser la escala de actitudes que refleja ante qué personas, objetos o situaciones un alumno tiene actitudes favorables o desfavorables, lo que permitirá identificar algunos aspectos que puedan interferir en el aprendizaje o en la integración del grupo. Nosotros, déjenme hago esto más grande. Permítame tantito, que ya se me resecó la garganta.
Por ejemplo, aquí nosotros vamos a tener los diferentes indicadores, los diferentes criterios, aquí los números, nosotros pues vamos a decidir cuáles colocar, cuáles vamos a evaluar. Y por ejemplo, pues aquí nos dice en el número uno, comparto mis materiales con compañeros que no los tienen. Y aquí, por ejemplo, puede ser totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, no aplica, no definido, poco de acuerdo o totalmente en desacuerdo. Entonces aquí ya ustedes definen también pues estos criterios, estos, estos indicadores, ustedes ya deciden cómo es que los van a utilizar, pero por ejemplo aquí les mencionaba, es que si están totalmente de acuerdo, si están parcialmente de acuerdo, de no aplica, poco de acuerdo, totalmente de desacuerdo. Entonces aquí, pues ya si comparten materiales con compañeros que no los tienen, si lo hacen o no lo hacen, pues aquí ya tienen que seleccionar qué tanto sí lo hacen o qué tanto no lo hacen, a veces poco frecuente, entonces ya ustedes deciden qué indicadores o criterios colocar. Me gusta ayudar a mis compañeros en las actividades que no entienden y pues de igual forma la misma dinámica. Esto pues es un ejemplo, como les comento, pero ustedes ya dependiendo lo que quieran evaluar del alumno, van a colocar pues esos indicadores y pueden ser uno, bueno, pueden ser cinco, pueden ser 10, pueden ser 15, los que sean necesarios pues para realmente dar una evaluación adecuada. Nosotros vamos a tener después técnicas de desempeño. En estas técnicas de desempeño son aquellas que requieren que el alumno responda o realice una tarea que demuestre su aprendizaje de una determinada situación. Van a existir las preguntas sobre el procedimiento, que sería un instrumento, y estas preguntas sobre el procedimiento tienen la finalidad de obtener información de los alumnos acerca de la apropiación y comprensión de conceptos, procedimientos y la reflexión de la experiencia. De igual forma, lo voy a hacer más grande y aquí se coloca el nivel, primaria, grado primero, lenguaje artístico que va a ser teatro. Ahí pues ustedes ya pondrían el campo formativo con el que están trabajando. El bloque y dice, explicar a los alumnos que el propósito del aprendizaje esperado para este bloque es que logre comunicar o expresar diferentes estados de ánimo a través de su cuerpo y con ello reconozca otras posibilidades de hablar, no solo con los compañeros de clase, sino también en el entorno social. Motivar interés entre los alumnos con base en preguntas clave, por ejemplo, ¿cómo se mueve una persona cuando está enojada? ¿Cómo actúa un compañero cuando está feliz? ¿Cómo describirías lo que haces desde que te levantas hasta que llegas a la escuela? Pedir a los alumnos que cierren los ojos y que así identifiquen las partes de su cuerpo, extremidades, que exploren todas las posibilidades que tienen de moverlo. Además, puede utilizar música de fondo con diferentes ritmos e intensidades. La finalidad es lograr que exploren las posibilidades corporales que tienen para responder a las preguntas anteriores. Formar equipos para contar una historia sobre cómo el cuerpo, contar una historia solo con el cuerpo que contenga diferentes ideas, sentimientos y sensaciones, pedir al resto de los alumnos que identifiquen cuál fue la historia que contaron, perdón, sus compañeros, así como las características de los personajes. Promover una reflexión del aprendizaje mediante preguntas que la guíen, por ejemplo, si llegan a un lugar donde no hablan el mismo idioma, ¿cómo te puedes comunicar con los habitantes del lugar? En tu vida cotidiana, ¿en qué momento te has comunicado con alguien solo con mímica? La intención es lograr que los alumnos se den cuenta de que existen otras formas de comunicarnos además de la palabra. Entonces, ellos
van a tener pues estas preguntas a las cuales van a tener que contestar, pero descubriendo eso que están aprendiendo o analizando el procedimiento de algo. Por ejemplo, cuál es el paso a paso que hay que seguir para hacer una suma, para hacer una resta, de cómo en este caso se expresan emociones, de cómo puedes tener comunicación con otras personas sin necesidad de hablar. Entonces, aquí ustedes, dependiendo del contenido, el campo formativo, la actividad con la que estén trabajando, pues van a hacer esas preguntas, pero que se enfocan a que ellos describan lo que están haciendo y por qué o para qué les va a servir. Técnicas de desempeño. Vamos a tener los cuadernos de los alumnos y también organizadores gráficos. En el caso de los cuadernos de los alumnos, son instrumentos de evaluación que permiten hacer el seguimiento del desempeño de los alumnos y también de los docentes. También son un medio de comunicación entre la familia y la escuela. En el caso de los cuadernos, pues los alumnos van a ser quienes hagan este registro de las actividades, proyectos que el maestro pues va implementando y también para que al alumno les sirvan esos apuntes para seguir aprendiendo en su hogar. Recuerden que el cuaderno es una herramienta que nosotros lo ocupamos a lo mejor para evaluar, pero al alumno le sirve para estar repasando que tenga una guía de qué es lo que aprendió, para qué le sirve estar, por ejemplo, en algún momento que se le olvide el proceso, volver a revisar y decir, ah, el proceso es de esta manera. Para llegar al resultado necesito hacer esto y esto y esto y esto, y por lo tanto, volver a comprender o volver a reaprender o reafirmar eso que ya se vio dentro de clase, pero también, como dice aquí, que los padres de familia incluso pues se acerquen a convivir con ellos, que estén al pendiente de su progreso dentro de la escuela, que incluso se preocupen por el tema que están viendo y lo complementen, que también le den una retroalimentación de que el papá diga, oye, en tu escuela, ¿qué aprendiste hoy? Ah, ya vi que en tus apuntes te están enseñando a cuidar el medio ambiente. Ya me di cuenta que el maestro te puso aquí enlistado los valores y supongo que pues él está practicando contigo el que sea respetuoso, el que seas honesto. Entonces tiene razón el maestro porque estos valores te van a servir para toda tu vida y por esta razón es que tú tienes que comportarte así. Entonces también sirve para complementar pues lo que se ve en clase si es que si es que los padres de familia pues tienen o están cumpliendo con esta corresponsabilidad y con el seguimiento a la educación de sus hijos. Pero lo importante pues es que sea este cuaderno pues para el alumno, precisamente, les digo, por si en algún momento se olvida de un proceso, no recuerda información, pues lo tiene ahí de de soporte, digamos que sería su cuaderno como su segundo maestro, pero en este caso, pues el alumno tiene que interpretar esos apuntes porque él conoce su letra, él conoce de qué manera lo organizó e incluso también ahí lo expresa su creatividad y tiene pues también esta vinculación de contenidos y de conocimientos y de campos formativos y demás, porque hay alumnos que integran imágenes, integran organizadores gráficos, tienen bonita letra, son creativos, lo adornan, ellos lo organizan de manera distinta a lo que a lo mejor otro compañero lo hizo y ellos solamente comprenden sus apuntes y qué significa también a veces lo que colocan. Y cuando al maestro se lo dan, nosotros pues nos damos cuenta de que el alumno es creativo. Hay alumnos que tienen un talento innato de, por ejemplo, del dibujo. Hay algunos que tienen una caligrafía muy bonita. Hay algunos alumnos que a lo mejor expresan sus sentimientos y emociones también cuando les pones a hacer una reflexión, una conclusión e identificas cosas también en las que puedes tú trabajar con ellos y también es como también pues ahorita en la actualidad que el alumno tenga también ese acercamiento a la escritura y la lectura.
la mayoría de los jóvenes ya de educación media superior y adolescentes están perdiendo pues este acercamiento también a las letras, a la poesía, a cosas que les permiten tener comunicación con seres vivos, con su propia familia. Muchos ya están dejando, ya se están yendo a la parte tecnológica que solamente quieren estar en videojuegos, que solamente quieren utilizar inteligencia artificial para todas sus tareas y trabajos. Entonces también es una gran herramienta para pues la escritura y el desarrollo de otras habilidades que no necesariamente pues tienen que ser a la mejor de los que contenidos que están programados en el programa sintético, sino también para nosotros trabajar con otros, otras habilidades, otros talentos, potencialidades que ellos puedan tener. Entonces también este cuaderno nos sirve para identificar pues estas habilidades que ellos puedan tener. Van a tener ellos organizadores gráficos, que este organizador gráfico va a ser una representación visual que comunica una estructura lógica de un contenido. De esos organizadores gráficos, pues existen bastantes. Existen los mapas mentales, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, por ejemplo, el de pescado, la gráfica de pescado, que se me olvidó ahorita el nombre. Entonces nosotros, pues ellos vamos a mostrarles todos estos organizadores a los que pueden utilizar y también nosotros pues los vamos a utilizar para poder enseñarles de manera visual, de manera creativa, pues temas de manera pues resumida y que estos organizadores también les sirven para estudiar para exámenes, para a lo mejor en algún momento llegar a una conclusión o ver de manera visual un proceso. Entonces todo eso pues les va a permitir al alumno aprender y también pues evaluar qué tanto pues están mejorando dentro de su avance académico y pues también para el docente. Las técnicas de las técnicas de desempeño también vamos a encontrar aquí pues especificados los cuadros sinópticos que sirven para organizar la información de manera jerárquica, estableciendo relaciones de inclusión entre las ideas. Asimismo, se utilizan llaves para separar las relaciones. Los mapas conceptuales, que son estructuras jerarquizadas por diferentes niveles de generalidad o inclusividad conceptual. En un mapa conceptual, los conceptos se representan por óvalos llamados nodos y las palabras de enlace se expresan en etiquetas adjuntas a las líneas o flechas que relacionan los conceptos. Las técnicas para el desempeño, análisis del desempeño, otro va a ser el portafolio, que en este caso es un concentrado de evidencias estructuradas que permiten obtener información valiosa del desempeño de los alumnos. Asimismo, muestra una historia documental construida a partir de las producciones relevantes de los alumnos a lo largo de una secuencia, un bloque o un ciclo escolar. Dentro de este portafolio, pues se incluyen tareas, trabajos, proyectos que por lo regular, pues tienen ciertas características y son trabajos, pues bonitos, bien hechos, precisamente para guardarlos como evidencia y se van acumulando a lo largo, pues del parcial, a lo largo del bimestre, del trimestre, del ciclo escolar, del bloque que se esté trabajando, para que al final, pues todos estos trabajos sean la evidencia de lo que aprendieron, de lo que se trabajó o incluso pues para poner una calificación a la mejor en la parte sumativa y dar por acreditada pues la asignatura, el campo formativo o su fase en la que ellos están pues cursando. Vamos a tener a a la rúbrica, que es el diseño que debe de considerar una escala de valor descriptiva, numérica o alfabética y relacionada con el nivel de logro alcanzado. Generalmente se presenta en una tabla en el que eje vertical incluye los aspectos a evaluar y el horizontal los rangos de valoración. De igual forma, nosotros pues vamos a establecer esa escala de valor descriptiva y vamos a ver aquí en el ejemplo
que es una rúbrica para evaluar la realización de un museo histórico, nivel primaria, asignatura historia, grado quinto. Aprendizajes esperados, investiga aspectos de la cultura y la vida cotidiana del pasado y valora su importancia. De este criterio, pues va a existir una escala que si lo hizo de manera excelente, la investigación tiene que estar fundamentada en diferentes fuentes de información y sintetizar los aspectos más importantes del contenido que estudió. Si fue satisfactorio, la investigación no se fundamentó en varias fuentes de información, pero sintetizó los aspectos más relevantes. En proceso, la investigación no se sintetizó los aspectos más relevantes del contenido estudiado, estudiado. Sugerencias para mejorar el desempeño. Por ejemplo, aquí se está agregando el aspecto de la retroalimentación que pues principalmente en la nueva escuela mexicana se debe de buscar. Entonces también no solamente está colocando esta escala numérica, sino dando una retroalimentación pues que el docente tiene que dar. Entonces aquí no solamente se queda en esta escala, sino también en la parte de la retroalimentación, que eso es lo que busca la evaluación formativa y la nueva escuela mexicana. Hay algunas de estas rúbricas que no van a tener un apartado de retroalimentación, principalmente si son descargadas de internet. Pero como les comento, si ustedes elaboran sus propios instrumentos, van a poder colocar estos aspectos a evaluar, así como su escala, y pues también colocar apartados que sean necesarios para su grupo o para su alumno o la actividad o lo que ustedes quieran estar evaluando. Listas de cotejo. En una lista va a ser una lista de palabras, frases u oraciones que señalan con precisión las tareas, acciones, procesos y actitudes que se dejan evaluar. La lista de cotejo generalmente se organiza en una tabla en la que solo se consideran los aspectos que se relacionan con las partes relevantes del proceso y los ordena según la secuencia de realización. Entonces, aquí, de acuerdo a cómo se van realizando, es que están ordenados y en este ejemplo, aquí dice que es para nivel secundaria, para la asignatura de tecnología, grados primero, segundo y tercero, se va a ocupar para los tres y está trabajando en el bloque 5. Criterios. Propuso alternativas de solución al problema técnico planteado. ¿Sí o no? Elaboró los bocetos para definir las características técnicas de alternativa de solución seleccionada. Sí y no. Planificó las tareas y consecución para la implementación de la alternativa seleccionada. Sí o no. En este caso, aquí solamente se coloca en esta lista de cotejo únicamente dos. Y puede ser, por ejemplo, sí o no. ¿Cumplió? No cumplió. ¿Entregó? No entregó. Entonces solamente pues son dos aspectos los que se colocan aquí. Técnicas de interrogatorio. Para valorar textos orales y escritos es necesario crear una lista de cotejo o una escala de valoración rúbrica, donde los indicadores se relacionen con los aprendizajes esperados de la asignatura, los contenidos, el logro del propósito comunicativo y las características de la tipología textual. Para asignar un valor se realiza el proceso de medición adecuado para cada instrumento. Vamos a tener nosotros, dentro de estas técnicas de interrogatorio, pues el debate y el ensayo. El debate es una discusión estructurada acerca de un tema determinado con el propósito de presentar posturas a favor y en contra, argumentar y finalmente elaborar conclusiones. Para evaluar un debate debe de elaborarse una lista de cotejo, una rúbrica en la que los indicadores se relacionen con los aprendizajes esperados de la asignatura, los contenidos y las características de la tipología textual.
El ensayo es una producción escrita cuyo propósito es exponer las ideas del alumno en torno a un tema que se centra en un aspecto concreto. Es un texto de estructura libre organizado en un inicio, un desarrollo y un cierre. Para evaluar el ensayo es necesario elaborar una rúbrica o lista de cotejo. Van a existir también pruebas escritas, pruebas de respuesta abierta. Las pruebas escritas se construyen a partir de un conjunto de preguntas claras y precisas que demandan del alumnado una respuesta limitada a una elección entre una serie de alternativas o una respuesta breve. Las respuestas, las pruebas de respuesta abierta son conocidas como pruebas de ensayo o subjetivas y se construyen a partir de preguntas que dan plena libertad de respuesta al alumno. En el caso de las pruebas escritas, pues son las pruebas de opción múltiple, donde tiene que seleccionar de alguna y de ahí pues solamente es una correcta. O dependiendo, pues también pueden ser varias opciones las correctas, pero tiene que identificar pues cuáles sí y cuáles no. En el caso de las de la prueba de respuestas abiertas, pues aquí es un poco más subjetivo. El docente pues tiene que identificar, reflexionar o ver que sea, por ejemplo, la esencia de la respuesta que a lo mejor esperaba o de la respuesta correcta. Entonces, se puede interpretar de formas distintas o sirve, como dice aquí, pues para que el alumno pueda expresar un punto de vista incluso de forma libre. Realiza la autoevaluación. Realizar de manera individual la autoevaluación del material anexo, acciones que realiza con frecuencia un docente evaluador formativo. Instrucciones, marque una X la frecuencia con que usted realiza las siguientes acciones para valorar cada acción. Se presenta una escala numérica y descriptiva de frecuencia. Dentro de esta autoevaluación, se refiere a nosotros hacernos una autoevaluación como docentes. Ustedes van a identificar dentro de esta escala qué cosas sí hacen, si es que están, por ejemplo, ustedes actualmente frente a grupo, qué cosas sí hacen y qué cosas no hacen. Aquí ahorita solamente es una actividad de reflexión, pero si ustedes se dan cuenta, en esta prueba les ponen cuáles serían los niveles de atributos con los que tiene que contar un docente. Les ponen el de excelente, el de muy bien, el de regular, el de suficiente y el de inaceptable, siendo el más, obviamente el de hasta abajo, pues el más inadecuado, porque actualmente en la nueva escuela mexicana un docente tiene que brindar esta evaluación formativa y por lo tanto ofertar esa educación de excelencia y de forma integral. Si es inaceptable su resultado, significa que no está haciendo las cosas bien y que necesita actualizarse, capacitarse o modificar las estrategias que está utilizando, metodologías, la forma de trabajo dentro de su salón de clases. Pero en este caso, ¿cómo es que nada más vamos a revisar la parte de excelente y de inaceptable? Por ejemplo, en el caso de inaceptable dice, usted cuenta con una cantidad muy limitada de atributos de un docente evaluador formativo y se sugiere dialogar con sus partes para conocer experiencias exitosas y diseñar cuanto antes un plan de acción, que son cursos de capacitación, intercambio con los pares y así subsanar áreas de oportunidad visibles. Si ustedes no están haciendo las acciones que ya hemos revisado de la evaluación formativa junto con implementar estos instrumentos, estas estrategias de evaluación, nosotros tenemos que capacitarnos en ello. Tenemos que intercambiar estrategias, experiencias con compañeros que están frente a grupo de otros campos formativos, de otras asignaturas, de otros, o con nuestras autoridades educativas, nuestras autoridades escolares,
porque nosotros no estamos haciendo lo que nos pide el Plan de Estudios 2022 ni lo que busca la nueva escuela mexicana. Si nosotros estamos haciendo las cosas bien, nosotros no necesitamos, más bien nosotros contamos con el perfil deseable de un docente evaluador formativo y compartimos estas estrategias que nos han llevado a lograr el perfil y que va a permitirnos también que el resto de nuestros compañeros pues tengan estos mismos, esta misma evaluación formativa, estos comportamientos y también pues que seamos nosotros un ejemplo de ese comportamiento, digamos, exitoso y de esa evaluación formativa exitosa. Por lo tanto, les digo, ustedes tienen que considerar qué cosas están haciendo bien, qué cosas están haciendo mal, pero para mejorar dentro del proceso de mejora continua y de mejorar la calidad de educación que les estamos ofreciendo a nuestros alumnos y también porque pues ellos son los que tienen que alcanzar pues estos procesos de desarrollo de aprendizaje o su educación integral. Es importante subrayar que la evaluación formativa no es equivalente al uso de instrumentos. Si se pierde el sentido y propósito educativo claramente establecido en el plan de estudio, el colectivo docente discutirá el uso y sentido de los instrumentos, su pertinencia y alcances en el marco de los programas analíticos y proyectos que se desarrollan en la escuela. El hecho de que nosotros podamos implementar instrumentos no quiere decir no quiere decir que todo el tiempo lo vamos a estar haciendo nada más para aparentar que los estamos utilizando, sino que realmente tengan esa utilidad y ese fin que es retroalimentar, que es dar un seguimiento, hacer la evaluación diagnóstica, hacer la evaluación continua, hacer la evaluación sumativa, pero sobre todo centrarse en esta parte de retroalimentación para el alumno y para el docente, no nada más incluirlo por incluirlo. Si nosotros utilizamos estos instrumentos diario en nuestras clases, pero para el alumno no está siendo de utilidad o significativo, pues no tendría caso que yo lo siga utilizando. A diferencia de un maestro que puede a lo mejor no estar ocupando ningún instrumento, que lo tiene que, yo creo que, o sea, por lo menos la observación lo está haciendo, pero en este caso, si nosotros no estamos implementando, por ejemplo, como tal un instrumento, pero sí estamos haciendo el que nos estamos preocupando por nuestro alumno que está aprendiendo, implementar proyectos, el hacer cosas con ellos para que alcancen ese máximo logro de aprendizajes, pues sí tendría sentido que nosotros a lo mejor digamos, no, pues yo no me complico por poner un instrumento, pero yo lo estoy haciendo de otra forma, el enseñarle, el que el alumno aprenda. Pero si ustedes dicen, no, pues voy a incluir esto y esto nada más para que mi director no me llame la atención, para que me diga que sí los utilizo, para que tal cosa, para que me vea yo, dicen, a lo mejor más profesional, pero en realidad yo con mis alumnos no les doy esa retroalimentación, nada más lo ven como un examen, pues de nada me va a servir que pues yo los esté implementando. Entonces también el uso o el no uso, o a veces sí usarlo y no usarlo, tampoco quiere decir que pues tú seas un buen docente o un mal docente, simplemente pues se tiene que discutir o ustedes tienen que reflexionar en qué momento es pertinente utilizarlo y que realmente pues tenga esa funcionalidad. Las actividades de evaluación formativa aluden a procesos de reflexión y metacognición. De ahí que los instrumentos para registrar estos procesos sean de carácter cualitativo. En este caso les menciono que para que ustedes puedan reflexionar sobre lo que están haciendo como docentes, de lo que está haciendo el alumno, de que el alumno descubra qué cosas está aprendiendo, de que reciba una retroalimentación y mejore, que cambie sus actitudes, que pueda decir cuáles son sus necesidades, intereses, si hay algo del proceso que no está comprendiendo y que el maestro pues lo atienda y que el alumno pues también se ponga dicen las pilas para poder a lo mejor dar un repaso o incluso recibir una regularización si fuera necesario.
Vamos a ver la calificación y la acreditación. La calificación se construye con la interpretación que las y los docentes, y en su caso las y los estudiantes, puedan hacer de una serie de evidencias que logran materializar en exámenes, entrega de trabajos, tareas que se solicitan, cuestiones que incluso se pueden agrupar en un portafolio de evidencias para determinar la asignación de un número, es decir, la calificación que requiere el sistema educativo. La función de esta calificación es un acto que permite determinar la promoción del estudiante, pero no el proceso de aprendizaje obtenido. Las evidencias para la calificación pueden ser variadas, por ejemplo, trabajos escritos, elaboración del periódico mural, resolución de ejercicios, elaboración de alguna tarea en específico, resolución de un examen o cualquier otro tipo de evidencia. Para su valoración puede utilizarse instrumentos como el portafolio, la rúbrica o la lista de cotejo. Nosotros, pues vamos a tener que colocar una calificación porque necesitamos o la escuela necesita generar una boleta. Necesitamos decir que el alumno acreditó nuestra asignatura y más o menos, pues cuál fue su nivel de aprendizaje, pero no significa que el alumno con esa calificación sepa si ya lo sabe todo, si, por ejemplo, o bueno, más bien no sabe qué significa esa calificación. Nosotros podemos ponerle a lo mejor a un alumno 10 y el alumno decir, ah, pues creo que entregué todos los trabajos. Creo que al maestro le caigo bien. Creo que entregué en tiempo y forma mis tareas, mis trabajos. Ah, respondí o creo que respondí a todas las preguntas del examen bien. Entonces, el alumno puede tener diferentes interpretaciones, que pueden ser interpretaciones correctas o incorrectas. Y el docente está en darle esa retroalimentación donde diga, yo te puse 10 porque me entregaste a tiempo tu trabajo, incluía todo lo que yo te solicité, tu ortografía es muy buena, ah, sí, me di cuenta que estás aprendiendo, que participas durante clase, que en tu trabajo sí comprendes el procedimiento, das solución al problema, das una respuesta, das alternativas. Y ahí estás tú diciéndole todas las cualidades, características y cosas que él está aprendiendo y que él está desarrollando. Pero si el alumno solamente recibe una calificación de 8, vamos a decir, y otro compañero también recibió la misma calificación de 8, el alumno se va a cuestionar. A mi compañero le puso 8, pero mi compañero entregó un día después sus tareas y trabajos. Entonces, yo creo que por eso, no sé, qué diferencia hay con mi compañero si yo también lo entrego. Yo incluso lo entregué antes, entonces, ¿por qué a mí me están poniendo 8? Y mi compañero lo entregó en computadora y yo lo entregué escrito. Yo hice tal cosa, entonces empieza una comparación donde el alumno, el niño, intenta comprender qué es lo que hizo bien, qué es lo que hizo mal, por qué tiene esa calificación. Y es ahí donde se da uno cuenta que el docente pues no da instrucciones claras, que el docente no está dando esa retroalimentación y que el alumno también se va haciendo autónomo, va desarrollando ese pensamiento crítico, ese pensamiento reflexivo y aprende, dice, aprende a aprender para toda la vida. Si tú a tu alumno ya le explicaste que estás dándole este seguimiento, esta retroalimentación, por qué y por qué también le sirve, el alumno va a decir, ah, el maestro ya me explicó que tuve 8 porque no puse una conclusión. Mi compañero a lo mejor lo entregó de tal forma, pero porque no tiene a lo mejor un equipo de computadora, pero también le valoró su esfuerzo. A lo mejor estaba enfermo y lo entregó, pero entregó de esa forma el trabajo y también valoró su esfuerzo. Y es aquí donde van desarrollando también esas habilidades socioemocionales, empáticas, de valores y el maestro pues aprovecha toda esta evaluación también para empezar a fomentar habilidades, actitudes, valores y demás. Entonces, de esa manera es que el alumno puede tener pues una comprensión de su calificación, de su proceso de aprendizaje
y también de que cómo él está acreditando una asignatura, pero eso no quiere decir que el alumno si sacó 10 de calificación ya es un alumno perfecto que no puede mejorar, porque esa calificación, si él dice, no, pues yo siempre saco 10 de calificación, yo siempre saco 10 de calificación, en todas las asignaturas voy bien, por ejemplo, ese 10 de calificación, si toma esas actitudes de soberbia, si toma esas actitudes que a lo mejor en la parte socioemocional, afectiva, expresiva de emociones, no puede regular, no puede controlar, el alumno con recibir una calificación de 10 va a decidir, pues yo ya soy perfecto y a lo mejor incluso va a andar presumiendo y cosas que le falta mejorar. Por eso es, por ejemplo, cuando hay alumnos que son perfeccionistas en sus calificaciones, nada más por tener pues este 10 de calificación, cuando un maestro les llega a poner un 9, un 8, siente que su mundo se acaba porque no termina de comprender que una calificación no lo define como un alumno responsable o irresponsable, como un alumno bueno o malo, como una persona que o sea, una calificación significa algo, pues más allá de simplemente acreditar a lo mejor una tarea, un trabajo, una actividad, un proyecto y la asignatura, pero que el alumno comprenda por qué está teniendo esa calificación y que puede seguir mejorando, o que hay cosas que aunque tiene ese 10 tiene que cambiar otras actitudes. Entonces, es ahí donde tienes que decirle a tu alumno, te puse 10 o sacaste 10 porque entregaste esto, pero todavía tienes que esforzarte por cambiar tu actitud, porque también veo por ahí que tienes una situación de soberbia, necesito que cambies tu actitud con tus compañeros, con la escuela, porque eres muy bueno a lo mejor con deportes, pero estás dejando tus responsabilidades académicas. O tienes tal talento que yo estoy identificando, pues ¿por qué no has pensado hacer esta actividad, hacer lo otro, lo otro, lo otro? Entonces es ahí donde el alumno también se siente escuchado, comprendido e incluso que el maestro identifica talentos donde se puedan apoyar y que el papá pues también le ayude a desarrollar más aún ese talento o incluso que si el papá no lo había pensado, pues que identifique que su hijo a lo mejor es talentoso para otras cosas a las que a lo mejor había pensado y el alumno también se da cuenta. Entonces, les digo, la calificación no define el alumno que tú tienes, pero sí sirve para que él sepa si acreditó su asignatura, para saber si acreditó la fase en la que se encuentra y pues que él pueda seguir avanzando y transitando. ¿Por qué? Porque una boleta se la van a pedir para el siguiente fase, el siguiente nivel para cuestiones administrativas, pero una calificación, les digo, pues no va a definir si algo lo aprendió o no lo aprendió, porque a lo mejor incluso también el docente puede cometer, digamos, el error de decir, ah, pues yo no quiero mandarlo extraordinario, yo no quiero ponerle la calificación que se merece, no me voy a meter en problemas, le pongo 7, le pongo 8, le pongo 10, o a todos mis alumnos les pongo 10. No quiero andar batallando con que a uno a ver si le pongo 8 y el otro 7 y el otro a ver qué. A todos parejito que mis calificaciones se vean 10. O voy a cumplir con la meta de mi escuela, que todos acrediten y que tengamos la mejor estadística y que nada más aparentemos pues una calificación y que sea la mejor escuela de la zona. Entonces no se trata de eso, sino que realmente tú califiques bien, que evalúes bien y que des la retroalimentación, que eso es lo más importante, que a tus alumnos les sirva esa calificación, esa retroalimentación, pero calificación a sus cualidades, no calificación a un simple tarea, una simple trabajo para poder pasar la asignatura o la fase en la que se encuentra. La acreditación, las calificaciones que se emiten a las y los estudiantes son el sustento de la acreditación para el pase entre grados o niveles en la educación básica. Estas se asientan a partir del juicio de las y los docentes con el apoyo de evidencias que dan cuenta del proceso de enseñanza y aprendizaje, que pues ustedes ya les comentaba, van a tener proyectos, actividades dentro de estos instrumentos que utilizaron y por lo tanto, pues ya poder dar esa calificación. Reflexiones finales. Para finalizar,
nosotros pues vamos a discutir o les voy a dar retroalimentación contestando estas interrogantes. ¿Qué relación encuentran entre la evaluación formativa y la calificación? Ya se los comenté, la calificación sí es importante porque tenemos que entregar una para generar una boleta para poder acreditar la asignatura y poder transitar a las siguientes asignaturas. También nos pueden dar una idea de qué tanto aprendió el alumno, transformando esa parte cualitativa a una parte cuantitativa, pero lo importante aquí es la evaluación formativa. Y si hay relación, porque pues conlleva todo un proceso, todo un trabajo, y eso permite que cada actividad, que cada cosa que aprende el alumno, que cada cosa que desarrolla, este, y atiende el maestro, pues se le va dando un valor, pero no se centra nada más en la parte cuantitativa, sino son ambas cosas, pero principalmente en esta evaluación formativa. ¿Qué modificaciones han de hacerse en la práctica docente de sus estudiantes para considerar la evaluación formativa y la acreditación de acuerdo con lo establecido en el Plan de Estudio 2022? Nosotros, dentro del Plan de Estudios 2022, nos mencionan que tenemos que ofrecer esta educación de excelencia y esta educación integral y se debe de centrar en nuestro alumno. Eso tenemos que considerar dentro de la evaluación formativa y de su acreditación. No simplemente decir voy a cumplir con una estadística, no simplemente decir pues me cae bien, me cae mal cierta calificación, ni tampoco decir pues voy a hacer que hablen bien de mí porque todos acreditan en mi grupo, todos sacan 10 y yo se las pongo, sino que realmente valorar lo que están aprendiendo los alumnos y contextualizar también esta evaluación. Cada uno de ellos tienen características diferentes, cada uno de ellos tienen contextos diferentes. Contexto que puede ser de la escuela, contexto que puede ser de la parte de su familia, de su casa, del espacio social donde ellos se relacionan y todo eso les influye en que un alumno pueda tener una trayectoria educativa. Es decir, hay cosas que van a tener arrastrando a lo mejor un problema personal, un problema familiar, y va a influir en que el alumno te entregue una tarea, te entregue un trabajo, tenga esa actitud ese día, tenga ese humor ese día, y tú tienes también que valorar cada una de esas cosas. Por ejemplo, si tú le pides a un alumno de escasos recursos que su trabajo a fuercita, lo quieres a computadora y el alumno te lo llevó dibujado por sus propias manos, que el alumno se esforzó durante la noche para entregarte al día siguiente ese trabajo que tú le pediste, aunque sea dibujado con sus propias manos, pero cumplió y que tú le digas, no te acepto tu tarea, tu trabajo, porque no me lo estás dando como te lo pedí. No me interesa si tienes dinero, no me interesa si tienes computadora, no me interesa si vives en una zona peligrosa. Yo quería tu trabajo a computadora sí o sí. Y va a haber alumnos que se esfuercen demasiado, a lo mejor incluso en estos aspectos que les digo, y que el maestro nunca valora, que pone por encima sus propios intereses y que pone por encima su propia exigencia nada más para verse el maestro más chingón, para verse el maestro que es más exigente con sus alumnos y que sus alumnos dicen no se les salga del guacal, pero esto repercute en ellos. Los estás violentando, no estás valorando su esfuerzo, no estás considerando sus problemas. Si ya de por sí se querían salir de la escuela, ¿cómo vas a hacer sentir al alumno que digas, no, pues el día de ayer me esforcé desvelándome durante la noche con esta tarea, con esta tarea, con este trabajo, o hasta mi mamá me ayudó y el maestro no me lo recibió? Entonces el maestro no me quiere o para la siguiente, ¿para qué le echo ganas si de por sí ni me lo va a recibir? Entonces nuestros alumnos empiezan a cambiar su comportamiento. A diferencia de que un maestro actual, dentro de lo que busca la nueva escuela mexicana, es que realmente se ponga
en los zapatos de sus alumnos y diga, ah, mi alumno tiene interés por conocer sobre este tema. Ah, pues se lo voy a explicar, no me cuesta nada, lo agrego dentro de mi contenido o adapto uno que ya tengo. Ah, mi alumno tiene un problema familiar. A lo mejor hoy no le voy a exigir que me entregue la tarea, que me entregue el trabajo o que anote lo que tengo en el pizarrón, porque yo sé que a lo mejor ahorita su mente anda perdida en que en la mañana sus papás se agarraron del chongo en su casa y ahorita mi alumno está llorando como para que yo le venga yo a decir, hey, a fuerza, entrégame tu tarea y apúrate y muévete, pues voy a hacerlo sentir mal. Entonces decir, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué te pasa? Cuéntame si es que lo quiere contar. Y también somos nosotros la contención. No nosotros tenemos que ponernos siempre exigentes ante estas cosas que ellos van a hacer, o ellos son humanos, ellos sienten, a ellos les pasan cosas, así como a nosotros que muchas veces lleguemos al salón de clases y aparentamos que nada pasa, sabemos que tenemos problemas en casa, sabemos que tenemos problemas personales, problemas económicos y nosotros muchas veces también dentro de nuestra labor, pues vamos a también recibir esta exigencia de que nuestros directores, subdirectores, compañeros nos hablen bonito, nos hablen feo y pues vamos a decir, chin, en este momento necesitaba un apapacho y resulta que ahorita pues, recibí un regaño cuando a lo mejor pues hizo que pues me sintiera yo más mal de lo que ya me sentía. Entonces nuestros alumnos sienten lo mismo. Imagínense un adulto, si a veces es difícil para un adulto también controlar estas situaciones, controlar sus impulsos, sus necesidades, sus emociones, en un niño pues es peor. Entonces, considerar todos estos contextos para tareas, trabajos, sobre lo que se enseña y que realmente al alumno le sirva. Eso es lo importante y que sea para toda su vida. Eso es lo que actualmente busca este plan de estudios, esto de proyecto de la nueva escuela mexicana. Y como les digo, parte de ser un buen docente es considerar todo esto, porque sí me ha tocado verlo, que hay maestros que no son respetados, sino que son temidos. Son maestros que llegan al salón de clases y todos quieren estar dentro del salón, pero porque saben que el maestro les dice, yo llego y a nadie dejo entrar. Y no es porque realmente les vaya a enseñar algo, que sea su clase súper buena, que su clase sea extraordinaria como para que todos quieran estar en su clase, sino que ya les generó un temor y que llegan los alumnos y se quedan ahí quietecitos y que muchas veces los alumnos comentan, tal profesor, tenemos que llegar al salón porque si no ya no nos deja entrar. Y durante su clase, el maestro nos dicta, el maestro nada más nos pone a hacer tal cosa, y nosotros ni siquiera nos explica, tenemos dudas, no aprendemos y nada más nos exige por exigir. Entonces es ahí, y estos comentarios, pues también son no solamente de un grupo, son de varios, y también puede ocurrir lo mismo con ustedes si empiezan a tener, pues, esas actitudes frente a sus alumnos. Como les digo, ustedes tienen que fomentar, si dicen, tienen que portarse conforme a valores, pues ustedes también tienen que regirse por valores, tienen que llevarse bien con sus compañeros, tienen que llevarse bien con sus directivos. Si dicen, vamos, tienen que alimentarse sanamente, ustedes tienen que llegar a la mejor a la escuela su bicicleta, caminando, llevan fruta, llevan verdura, llevan un sándwich preparado en casa, llevan sus alimentos preparados en casa, llevan agua, llevan jugo. Sus alumnos lo están observando y aprenden también de ello. Si, por ejemplo, ustedes dicen, vamos a hacer ejercicio y ustedes dicen, ay, no, es que no quiero correr, o vamos a hacer activación física o vamos a hacer una pausa activa y ustedes dicen, ay, también los ven con una actitud que no lo quieren hacer, pues el alumno va a decir, ¿cómo es que el profesor me lo pide o la maestra me lo pide y no lo hace? O resulta que me está diciendo que me lleve bien con mis compañeros y el día de ayer me di cuenta que la maestra se estaba cacheteando a la otra maestra o que el maestro le dijo una grosería al director, pues el alumno va a decir, no tiene lógica lo que me dice,
con lo que fomenta, con lo que realmente hace. Entonces, es ahí donde los alumnos, pues también, les digo, dejan de tener esa motivación y ellos empiezan a tomar otras decisiones también para su vida. Quieren dejar la escuela, no le dan sentido a su vida, quieren resolver sus problemas por, dicen, la vía fácil, irse a las adicciones, empezar a cometer actos delictivos. Entonces, hay cosas que nosotros también, pues sin querer o queriendo, pues también lo hacemos que pues este camino pues sea más, más notorio para ellos de tomar malas acciones. Y les digo, no es que nosotros le digamos, toma coca, no es que nosotros le digamos, dale una cachetada a tu compañero, pero si nosotros ellos lo están observando o nosotros decimos autorregulen sus emociones y nosotros a la primera que nos hacen enojar pegamos el grito, pues nosotros estamos también, les digo, los alumnos van a aprender pues eso que están viendo. Entonces también nosotros pues tratar de seguir y aplicar estos programas, protocolos y también utilizarlos dentro de nuestra vida, que son también pues beneficiosos para nosotros. Y dentro de la evaluación formativa, les digo, pues se trata de eso, de concentrarnos en esa contextualización. ¿Qué función tiene incluir sugerencias de evaluación en el plano didáctico? Dentro de esto, pues nosotros, de incluir estas sugerencias, es que podemos tener diferentes alternativas de evaluación y también, pues nosotros realmente darle esa atención al problema, a la necesidad o contemplar pues nuevos contenidos. Para eso nos sirve el incluir pues esas sugerencias de evaluación e incluso hay actividades que se pueden evaluar con diferentes instrumentos, no necesariamente va a ser uno. Entonces, si por ejemplo decíamos, no, pues yo pensé, o sea, tener diferentes alternativas. Yo había pensado que con esta, pero a lo mejor también puede ser con esta y a lo mejor con esta. Y ya resulta que el día que yo los estoy evaluando, me doy cuenta que la primera que había puesto a lo mejor no me va a funcionar para lo que yo creí o para lo que yo esperaba, porque en ese momento resultó que tengo que hacer la anotación o tengo que hacer la evaluación de algo más relevante y para eso también tengo pues otras alternativas o en este caso pues dice aquí diferentes sugerencias de evaluación dentro de mi planeación, dentro de mi plano didáctico. Ahondar en la evaluación de los aprendizajes es considerar las emociones que despierta en el evaluador y en los evaluandos, interpretar los contenidos y los modos de enseñar y aprender, los valores que se ponen en juego, los criterios de inclusión y exclusión, las creencias de los docentes acerca de las capacidades de aprender de sus alumnos. Y también parte de estas evaluaciones, como les menciono, pues es para el desarrollo socioemocional de ellos y los alumnos pues también se contemplan pues ellos se dan cuenta del maestro si realmente se está preocupando porque ellos aprendan o que ellos desarrollen habilidades y ellos también se van a esforzar aún más por hacer las cosas bien con el docente, o sea, van a también a ser más flexibles, ellos también van a poner de su parte. Si ven que el maestro también se pone en un modo inflexible, pues los alumnos van a decir, porque yo sí tengo que ser flexible, si el maestro me está exigiendo todo el tiempo, pues yo también le voy a hacer la vida imposible. Entonces, también es parte de lo que ustedes tienen que observar. Otra cosa, otro de los errores importantes que no deben de cometer, tienen siempre que seguir esta normativa que ya hemos revisado, el artículo tercero, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Ley General de Responsabilidades Administrativas, que eso pues a ustedes no les corresponde verlo en específico, pero existe. Van a ver también los de cómo se deben de comportar su conducta como servidores públicos y esto ustedes les exige
pues comportarse con esta rectitud, con esta ética que corresponde al docente y al servidor público. Si ustedes cometen actos que no van de acuerdo a sus funciones, que no contemplan esta normativa, se van a meter en problemas. Problemas con su escuela, problemas con sus directivos, problemas con los padres de familia, problemas con los alumnos, problemas con compañeros, y por lo tanto generar diferentes tipos de sanciones, sanciones administrativas, sanciones de llamado de atención, sanciones económicas, sanciones legales, sanciones penales, en este caso, pues que pierdan su trabajo o que definitivamente ya nunca más puedan ser servidores públicos. Entonces, existen diferentes sanciones. ¿Por qué se los menciono? Porque en mi caso, a mí, bueno, yo ya saben que estoy frente a grupo, yo trabajo en el caso de ahorita de media superior y se dio pues una situación que pues a mí me la comentaron mis alumnos y yo pues me doy cuenta. Entonces, y también pues yo les pregunto, ¿no? Pues, ¿qué pasó? Porque pues yo sí, yo trato de tener esa relación de maestro-alumno, pero preocuparme también por lo que está ocurriendo también dentro de otras asignaturas. Incluso yo dentro de mi asignatura, a veces mis alumnos los veo que andan haciendo tareas, trabajos, sé que tienen que ser responsables y se los digo, pero también es parte, como les digo, de comprender qué está ocurriendo, porque a lo mejor un alumno me dice, no, pues es que tuve que trabajar en la tarde, o el otro día no lo pude entregar y o me dio flojera, la verdad, y por esa razón no entregué el trabajo y pues ahorita ya me fui a extraordinario o ahorita me pidió un trabajo extra y lo tengo que entregar. Entonces, pues también dicen, ya pasamos por esa parte. Y yo trato de, pues, mantener un diálogo precisamente para estar identificando cosas que me puedan servir para yo abordarlas dentro de mi clase y, pues, también ayudarles a que ellos desarrollen, pues, esa responsabilidad, pero pues yo sé que lo van a hacer de forma progresiva o yo sé que lo están trabajando y va a haber en algún momento que yo esa parte de lo que estoy haciendo, pues sí les beneficia. Entonces, en mi caso, mis alumnos, yo los vi, un día llego al salón de clase y yo los veo afuera, estaban en bolita platicando pues con otra persona, bueno, con otro docente. Entonces, ya después entran al salón y les digo, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿por qué estaban ahí afuera? Y ya me dicen, no, pues es que andamos hablando con el docente y nos comentó que pues a nosotros ahorita no nos va a calificar, que no nos va a revisar tareas, que no nos va a revisar un trabajo que no entregamos o no sé qué pasó. Y el docente nos está diciendo que nosotros andamos hablando mal de él y que por esa razón no nos va a recibir nuestra tarea, nuestro trabajo. Entonces aquí no se trata de que si tu alumno te está, en este caso, tratando bien, si te está tratando mal, si te levanta injurias, si te dice cosas que son o que no son, e incluso aunque tuviera o no tuviera la razón, si el alumno lo hace, tú tienes que garantizar el derecho a la educación. Ya la otra situación la tienes que reportar con su orientador, con su prefecto, hacer lo correspondiente, pero no castigarlo, no sancionarlo, no violentarlo, no confrontarlo directamente, porque les digo, al hacer eso, si los alumnos quieren denunciar al docente que porque supuestamente ellos dijeron algo y no fue así, se hace la investigación correspondiente y la maestra, por ese supuesto rumor que se dice que dijeron los alumnos, se comprueba que no fue así o que no hay las pruebas para demostrar que sí realmente se dijo o la persona que pasó el chisme a lo mejor lo inventó o simplemente pues tampoco tiene pruebas, quien se va a hacer, quien va a meritar la sanción va a ser el docente porque hay testigos, los alumnos. No se les recibió los trabajos, está esa evidencia. Y si los alumnos tienen los trabajos, pues está la evidencia. Aparte, testigos.
Aparte de que el docente ya le asentó una calificación sin contemplar ese trabajo y por lo tanto el maestro maestra se va a hacer acreedor a una sanción, pero por no garantizar el acceso, permanencia, participación de los alumnos y seguir pues esta normativa. Entonces tampoco se trata de desquitarnos con nuestros alumnos. Hay cosas que ellos van a decir, hay cosas que van a denunciar, hay cosas que van a inventar, pero todo tiene un proceso, todo tiene, en este caso les digo, ustedes son los docentes, ustedes son los adultos, ya no van a ser como un niño de, pues estábamos jugando fútbol, es mi balón, ya me lo llevo y ya se lo quitan a sus amigos y ya se meten a su casa. No se trata de hacer eso, sino que hacer lo que nos dice la normativa, lo que nos dicen los programas, los que nos dicen los protocolos. Si el protocolo, si el programa te dice, tú como docente puedes hacer tu berrinche y en el momento que quieras lo mandas a extraordinario, si lo dijera, hazlo. Pero si no lo dice, te vas a meter en problemas, te van a denunciar, vas a perder tu trabajo o incluso vas a terminar en la cárcel o como actualmente lo hemos visto, nada más te vas a meter en una camisa de 11 varas que al final de cuentas vas a terminar perdiendo la vida, no porque te lo merezcas, incluso tengas o no tengas la razón, pero ya en la actualidad los docentes, los alumnos no tienen esta regulación emocional, no conocen límites, ya no tienen esta formación en valores. Entonces tampoco van a valorar tu trabajo. Entonces ten cuidado también de hacer las cosas como corresponden a la ley. Y obviamente no es correcto quitarle a un maestro su vida, no es correcto que se arriesguen a problemas de salud tampoco ustedes mismos. Mejor simplemente hacer su trabajo como dice la normativa, como dice el plan de estudios, como dice en este caso la ley, y ya mientras ustedes hagan, digamos, lo esencial sin dar de más y que lo dice en la ley, ustedes ya cumplieron que claro, cada uno de nosotros quiere esforzar muchas veces más de lo normal, quiere dar el plus, quiere ser los mejores docentes, pero a veces, les digo, los propios alumnos no lo van a valorar, los, los padres de familia menos, y los directivos, incluso aunque se supone que tendrían que ser nuestros amigos, algunas veces bueno, compañeros de trabajo, algunas veces incluso ellos mismos no te van a ayudar e incluso con ellos vas a tener problemas, entonces les digo, mejor sobrellevar estas cosas y cumplir con lo esencial. Eso es lo fundamental, cumplir con lo esencial que te dice la normativa, los planes, los programas, las leyes y habrás cumplido. Si puedes dar el plus, si quieres dar el plus, eso ya es decisión propia, pero también tener cuidado de no hacer cosas buenas que parezcan malas y menos que hagas cosas malas que parezcan buenas, porque pues eso no es correcto. Entonces, pues eso sería lo que vimos en la sesión del día de hoy. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Ya en las siguientes sesiones, ustedes van a estar revisando lo que corresponde a los diferentes programas y protocolos junto, bueno, en su caso con lo del Consejo Técnico Escolar, el siguiente tema es Consejo Técnico Escolar. Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Ok, entonces recuerden que estos materiales ya los encuentran dentro de la carpeta que corresponde, lo tienen dentro de su guía de estudio y entonces nos vemos el día viernes, nos vemos el día viernes, ustedes, los de fin de semana, ya se pueden desconectar y ahorita pues me quedo con los de mi otro grupo. Entonces descansen, bonita tarde, nos vemos hasta el viernes. Hasta luego, ya se pueden desconectar porque pues ahorita voy a tener sesión con otro grupo.